La ejecución forzosa consiste en la actuación jurisdiccional destinada a hacer efectivo un mandato judicial o un título ejecutable cuando el obligado no cumple voluntariamente. Implica intervención práctica del órgano judicial para transformar la situación de hecho, mediante medidas que afectan patrimonios o conductas, y asegura que la decisión jurisdiccional tenga realidad efectiva. El libro quinto del Código Procesal regula la ejecución forzosa en 149 artículos, organizados en 4 títulos que comprenden desde disposiciones generales hasta modalidades específicas. Esta estructura permite tratar principios comunes y reglas concretas según si la ejecución es provisional, dineraria o de obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa determinada. La ejecución busca equilibrar la eficacia de la tutela judicial con las garantías del debido proceso, combinando celeridad procedimental y derechos de defensa del ejecutado. Ese equilibrio es central. La rapidez evita la frustración del crédito, mientras que las limitaciones al contradictorio protegen al ejecutado frente a medidas coactivas injustas. La coerción es elemento esencial. La ejecución permite transformar materialmente la esfera jurídica ajena para satisfacer al acreedor mediante medidas coactivas sobre bienes o conductas del deudor. Esa facultad estatal exige garantías porque entra en la esfera privada del obligado y puede generar daños si se aplica sin control. No todas las sentencias son ejecutables. Solo las sentencias de condena que contienen un mandato de pagar, hacer, no hacer o dar cosa distinta del dinero. Por ejemplo, una sentencia que solo declara la existencia de un derecho no activa el procedimiento ejecutivo. La ejecución exige un mandato concreto que pueda ser materializado. Las sentencias meramente declarativas o constitutivas no generan ejecución forzosa, salvo actos materiales complementarios como inscripciones registrales cuando la ley lo dispone. Esto evita convertir la ejecución en trámite inútil, pero permite actos registrales o administrativos necesarios para la eficacia práctica del pronunciamiento. El derecho a la ejecución es manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, pues una sentencia sin cumplimiento carece de eficacia real para el acreedor. La garantía constitucional se completa cuando el sistema ofrece medios razonables para que la resolución judicial no quede en mera declaración sin efecto. El principio de ejecución in natura obliga a preferir el cumplimiento en los términos de la sentencia, limitando la ejecución por equivalente a casos excepcionales. Esto protege la intención subjetiva del fallo y evita sustituciones no autorizadas que alteren la ratio decidendi. El ejecutante tiene derecho a la completa satisfacción. La ejecución culmina solo cuando el crédito o la obligación reconocida ha quedado totalmente satisfecha. En la práctica, esto implica facultad para perseguir accesorios, intereses y costas hasta la plena satisfacción del derecho reconocido. La pretensión de ejecución prescribe a los 2 años desde que la sentencia, acuerdo homologado o laudo arbitral quedó firme, según dispone el Código Procesal. Ese plazo introduce un límite temporal que obliga a la diligencia del acreedor y devuelve seguridad jurídica al deudor con el tiempo. El Código Procesal distingue títulos de ejecución y títulos ejecutivos. Los primeros habilitan la ejecución forzosa regulada en el libro quinto y los segundos dan lugar al proceso ejecutivo. La distinción técnica permite procedimientos adaptados a la naturaleza del título y su grado de exigibilidad. Entre títulos nacionales figuran sentencias firmes, laudos arbitrales, acuerdos homologados, multas procesales, planillas de costas visadas y otras resoluciones que expresamente lleven aparejada ejecución. Esta enumeración cubre tanto decisiones jurisdiccionales como elementos procedimentales que requieren cumplimiento coactivo. La firmeza de la sentencia se produce al agotarse recursos, por consentimiento expreso o por el transcurso del plazo de impugnación sin recurrir. La firmeza puede coexistir con vías extraordinarias como la revisión, pero en términos ordinarios habilita la ejecución. La ejecución provisional permite,
en ciertos supuestos, ejecutar sentencias recurridas. Se abre una vía que prioriza la eficacia sin suprimir garantías. La provisionalidad exige ponderar riesgos y, en muchos casos, exige caución o medidas compensatorias para proteger al apelante. Los laudos arbitrales firmes y los acuerdos homologados por juez tienen la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial ejecutoriada. Esto facilita la ejecución de la voluntad privada cuando las partes optaron por arbitraje o llegaron a transacción judicial homologada. Las multas procesales y las planillas de costas visadas pueden ser ejecutadas, lo cual refuerza la disciplina procesal y asegura que sanciones y gastos procesales no queden sin satisfacción. En la práctica, esto incentiva la cooperación procesal y desincentiva conductas dilatorias. Los títulos extranjeros requieren reconocimiento previo para ejecutarse en El Salvador, mediante tratados o el procedimiento del exequatur previsto en el Código Procesal. Ese control protege el orden público local y verifica garantías procesales en la jurisdicción de origen. El reconocimiento exige cosa juzgada en el país de origen, competencia del tribunal extranjero, emplazamiento legal y ausencia de conflicto con orden público salvadoreño. Estos requisitos priorizan la seguridad jurídica y la soberanía procesal, evitando ejecuciones contrarias a principios fundamentales. La competencia para ejecutar títulos nacionales corresponde, por regla general, al juez que dictó la sentencia en primera instancia, con reglas específicas según el título. Esta norma facilita continuidad y conocimiento de antecedentes, aunque puede plantear ajustes en ejecuciones multisede. Para títulos extranjeros reconocidos, la ejecución se tramita en el juzgado del domicilio del ejecutado o del lugar donde se hallen los bienes embargables, permitiendo localizar activos y respetar la territorialidad de las medidas ejecutivas. Las partes en la ejecución son el ejecutante y el ejecutado. Terceros pueden intervenir si sus bienes o derechos resultan afectados por las medidas ejecutivas. La intervención de terceros protege derechos extraños al principal conflicto, como la propiedad ajena de bienes embargados. Los sucesores del acreedor o del deudor pueden pedir o sufrir la ejecución previa acreditación documental de la sucesión ante el juez. Esta previsión garantiza continuidad de la tutela ejecutiva en casos de transmisión de derechos u obligaciones. En obligaciones solidarias, la ejecución puede dirigirse contra cualquiera de los solidarios cuando figure expresamente condenado en el título. Eso evita la imposición de cargas sorpresivas a sujetos no parte y refleja principios de seguridad procesal. La solicitud de ejecución es iniciativa de parte y debe identificar al ejecutado, el título, lo que se pretende y las actuaciones ejecutivas solicitadas. Este requisito ordena la petición y delimita el objeto de la intervención judicial. En ejecuciones dinerarias, la solicitud indicará la cantidad perseguida, pudiendo añadirse una tercera parte para intereses y costas devengadas en la ejecución. La cifra es orientativa y admite liquidación posterior si procede. El principio dispositivo impide que el juez inicie la ejecución de oficio. La iniciativa corresponde al acreedor, salvo que la ley faculte al tribunal para acciones concretas como averiguación de bienes tras la promoción de la ejecución. El ejecutante puede señalar bienes del deudor conocidos y, si son insuficientes, solicitar medidas de localización contempladas en el Código Procesal, diligencias registrales, oficios y otras formas de investigación patrimonial. A la solicitud de ejecución se adjunta el título salvo cuando el título sea la resolución del mismo juez ante quien se promueve la ejecución. En otros casos, la copia y autenticidad del título son requisito esencial. El juez dictará auto de despacho de ejecución si concurren requisitos procesales, la regularidad del título y la congruencia de las actuaciones solicitadas. Este auto habilita el inicio de las medidas ejecutivas previstas. El despacho de ejecución precisa el sujeto contra quien se dirige, la cuantía, las medidas ordenadas, incluido el embargo y las medidas de localización. Su claridad evita incertidumbres y acota las facultades ejecutivas.
El despacho se notifica al ejecutado sin citación ni emplazamiento, con entrega de copia de la solicitud y documentos. Se abre un plazo breve para oponerse y se advierten efectos inmediatos sobre la capacidad de disposición. La notificación del despacho prohíbe al ejecutado disponer de bienes o gravarlos sin autorización judicial, medida que se inscribe en registros cuando proceda para evitar desvíos del patrimonio embargable. Si el ejecutado demuestra tener bienes suficientes según el artículo 611, se alzará la prohibición de disponer. Si no existen bienes, serán nulos los actos de disposición realizados desde la solicitud de inicio para prevenir fraudes. Si la solicitud carece de requisitos de fondo, el juez la rechazará in limine mediante automotivado. Esa decisión admite apelación y si existieran defectos subsanables, se concederá plazo breve para corregirlos. El ejecutado dispone de 5 días desde la notificación para formular oposición a la ejecución por motivos tasados. Ese plazo reducido favorece celeridad, aunque exige que la defensa esté concentrada y fundada. Los motivos de oposición comprenden falta de calidad del ejecutante o ejecutado, defectos del título, pago documentado, prescripción o transacción pública. La limitación busca concentrar el debate en cuestiones esenciales del título. Se exige prueba documental para alegar pago o transacción. Esta restricción evita dilaciones injustificadas y obliga a aportar pruebas fehacientes en la fase ejecutiva, reduciendo maniobras obstructivas. La oposición también puede alegar defectos procesales según el artículo 581. Dichos defectos se examinan en la audiencia y si son subsanables, el ejecutante podrá corregirlos dentro de plazo perentorio. La regla general es que la oposición no suspende el trámite de la ejecución. La audiencia para sustanciarla debe celebrarse dentro de plazos breves y la ejecución continúa salvo decisión judicial excepcional. La audiencia de oposición reúne a las partes para que comparezcan con sus pruebas. El juez practicará las pruebas admisibles y fijará si corresponde subsanación o sobreseimiento de la ejecución con resolución motivada. Si el ejecutante no comparece, el juez puede decidir sin escucharlo. Si el ejecutado no asiste, se entenderá desistida la oposición y la ejecución seguirá, con condena en costas e indemnización posible si hay pruebas de perjuicio. La resolución que decide la oposición puede ser apelada. La apelación no suspende la ejecución en principio, aunque el ejecutado puede solicitar medidas cautelares o caución para evitar perjuicios irreparables. La incompetencia territorial debe alegarse en el plazo ordinario de 5 días y se tramitará conforme a las reglas generales. La pronta resolución evita paralizaciones indebidas del trámite ejecutivo. Las medidas concretas ejecutivas que excedan o contradigan el título pueden impugnarse por revocatoria o apelación cuando el Código lo permite, ofreciendo un control sobre abusos en la ejecución. La suspensión de la ejecución es excepcional. Procede por acuerdo de todas las partes, disposición legal o cuando razones justificadas concurren con caución suficiente. Ello preserva la regla de no paralizar la ejecución de manera general. El recurso de revisión no suspende la ejecución como regla. No obstante, el tribunal puede conceder suspensión si existe causa justificativa y caución adecuada, equilibrando la protección del ejecutado con la eficacia del proceso. La revisión de sentencias dictadas en rebeldía tiene reglas especiales. El archivo solo procede si la revisión prospera y hay sentencia favorable en el nuevo proceso con audiencia del demandado, evitando la impunidad procesal. Si existe prejudicialidad penal, se podrá suspender la ejecución previa audiencia del fiscal y de las partes. El ejecutante, sin embargo, puede evitar la suspensión ofreciendo caución que cubra riesgos de la demora. Frente al Estado, la ejecución plantea retos por la inembargabilidad de bienes estatales. El Código Procesal prevé remitir el despacho al funcionario competente para ordenar pago con cargo al presupuesto vigente o proponiendo asignación futura. Si no es posible cargar la orden al presupuesto vigente,
El funcionario propondrá incluir la asignación necesaria en el presupuesto siguiente, generando un mecanismo administrativo para la satisfacción de la condena frente a la limitación de medidas coactivas. El incumplimiento del funcionario que no gestione la orden de pago puede generar responsabilidad personal y acciones legales por la afectada. Esta previsión busca presionar la respuesta administrativa frente a condenas firmes. En ejecuciones contra el Estado interviene el fiscal general por delegado. Municipios e instituciones autónomas actúan mediante sus representantes legales, asegurando representación formal y control procesal de la ejecución. La ejecución contempla medios más amplios que el remate. Incorpora averiguación registral, embargos sobre créditos, retenciones y otras medidas que facilitan la localización y realización de bienes del deudor. La ejecución de obligaciones de hacer o no hacer exige medidas idóneas para obtener cumplimiento efectivo. La coacción puede adoptar formas específicas y solo cuando la ejecución in natura sea imposible, cabe exigir rendimiento equivalente. La tercería de dominio permite al tercero reivindicar la propiedad de bienes embargados aportando prueba de titularidad. Es un mecanismo que protege derechos de terceros frente a embargos indebidamente dirigidos. La tercería de preferencia de pago protege a acreedores con prioridad sobre sumas obtenidas en remate, asegurando un orden preferente en la distribución del producto y evitando la dispersión injusta del pago. El Código Procesal busca equilibrio, agiliza la ejecución con reglas estrictas de oposición y limita la suspensión para evitar dilaciones indebidas en la satisfacción del crédito, contribuyendo a la efectividad de la tutela judicial. Riesgos y críticas. La eficacia priorizada puede tensionar derechos del ejecutado, sobre todo si la valoración judicial de pruebas documentales es insuficiente. La protección procesal exige diligencia y control técnico por parte del juez. Valoración práctica. La regulación mejora la localización de bienes y la diversidad de medios ejecutivos, modernizando la tutela efectiva y reduciendo la dependencia exclusiva del remate como forma de realización. Conclusión. La ejecución forzosa en el Código Procesal articula principios de eficacia y garantías procesales. Su correcta aplicación demanda prudencia judicial, diligencia de las partes y tutela efectiva para preservar la confianza en el sistema de justicia.